Bien, a las 7:30 le doy la bienvenida a la actual senadora de la República por Fuerza Popular, Marta Chávez. Bienvenida. Gracias, Diego. Mi saludo a las personas que están conectadas con nosotros. Abrigo la esperanza de que, de repente no ahorita, pero en el tiempo, veamos una Keiko un poco más combativa y más contestataria. ¿Tú crees que soy un iluso por esperar eso? No, yo creo que hay que mantener, siempre digo, la esperanza, este gabinete, que puede gustarnos en su integridad o no. Hay que dejarlo, creo, trabajar. Keiko Fujimori conoce demasiado bien la realidad del país y lo que se necesita. Y creo que a todas las personas que componen el gabinete les va a exigir actuar en coincidencia con ello. Entonces, yo creo que hay que dejarlos actuar. Yo misma puedo tener mis dudas o me hubiera gustado que esté una persona y no otra, ¿no? Pero hay que dejarlos actuar, Se prueba en la cancha a las personas, ¿no? Pero habías visto lo que dijo Janet Tello, presidente del Poder Judicial, y Keiko no hace ninguna alusión a nada. Es que no se trata de eso, porque hay otras personas, otros operadores, y tú mencionabas también a Rospigliosi, ¿no? Y a otras personas que defenderemos, pues, por ejemplo, este tema del control difuso, no es posible cuando ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de una norma. Ese es un principio básico. Entonces, ahí no hay razón, pues, para que ningún juez puede atreverse, porque el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Y entonces, si ha habido una norma que se ha presentado un proceso de inconstitucionalidad porque supuestamente alguna de sus partes viola un principio constitucional y el Tribunal Constitucional reconoce la vigencia, la validez constitucional de esa norma no puede ser objeto de control difuso. No puede ser objeto, así sencillamente. Por lo tanto, lo que ha dicho la señora presidenta del Poder Judicial tiene sus ajustes, ¿no? Sí. Y entonces, pero eso no le toca. En ese debate jurídico no le toca estar a la presidenta. Sí. Bueno, de la acaba de República, entrar aparte, ¿no? Pero en el tiempo, yo creo que sí sería bueno ver a alguien un poquito... Lo veremos, yo tengo total esperanza. Keiko sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, estas semanas han sido de un ping-pong a la distancia entre la ex primera dama y tú, ¿no? Hemos puesto ahí las declaraciones. Yo no me doy por aludida. Yo en realidad ni caso le iba a hacer a la señora porque la conozco perfectamente. Es una señora omisa y respetuosa. Es una irrespetuosa. Señora irrespetuosa, ¿no? Irrespetuosa, diríamos, claro, ¿no? Omisa irrespetuosa. No, omisa, omisa irrespetuosa, que dejó al país y a su marido en el último semestre del gobierno de su marido. Se fue, simplemente, ¿no? Que tiene una serie de cosas por las que tiene que responder. Recordaba a alguien que, por ejemplo, ella tiene que aclarar si apoyó o no a este personaje que podía ser responsable de la muerte de más de 20 jóvenes en la discoteca Utopía. Hay versiones que señalan que ella utilizó en esos momentos sus influencias y sus poderes desde el gobierno para hacer que esta persona salga del país y eluda la justicia. Aparte del tema de las momias, el tema de valores de bienes culturales del país, la apropiación de la obra de una investigadora sobre arqueología, claro, el rol de las mujeres diosas en la cultura prehispánica, ¿no? Y entonces esta señora ya sabemos quién es y nos ha pretendido tomar el pelo. Y yo venía pensando, Diego, al escucharte y este pedido de Juan Cheput, que bueno, Juan Cheput será amigo, pues fue el secretario, además el asesor que tuvo el expresidente después de ser expresidente en el Congreso, ¿no? Porque tenían esa facilidad de tener un asesor, los expresidentes, además de carro y chofer, ¿no? Y de pensión. Y yo lo entiendo como una persona que privilegia su amistad, no sé, ¿no? Pero yo venía pensando, esto de la detención o prisión domiciliaria para responsables de delitos graves como son apropiarse de los dineros del Estado,
Este señor Toledo ha sido condenado por coimas que han significado daños y sobrevaloración de obras del Estado, porque no es una coima pagada pues gratuitamente, ¿no? Pero aparte en montos que mínimo equivalen al doble, ¿no? Son montos grotescos. O hasta el triple, son más de 30 millones de dólares. Acá nomás pretendieron. ¿Cuál es la idea de estas personas? Se creen más astutas de lo necesario, ¿no? Vinieron a comprar bienes por casi 5 millones de dólares acá al Perú. ¿Cuánto habrán comprado en otros lugares? Cuando ellos entraron al poder, Diego, el señor Toledo, la señora Carp, tenían sus bienes hipotecados. Y no han podido probar. Hicieron una serie de intentos de engaño, como decir que ese dinero venía de una indemnización por el Holocausto, de una herencia recibida por la viudez de la señora madre de la señora Carp, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos tomaban el pelo. Sí. Y así pretenden. Yo creo que esa ley, voy a estudiarla bien. Esa ley, si es necesario hacer la precisión de que ya pues cumplan prisión domiciliaria a los mayores de 80 años, si es que no se trata de delitos contra los intereses del Estado, ¿no? Sí, pero este tema a mí sí me genera indignación, pues una época que yo viví muy claramente, ¿no? Y comienzan una serie de cosas que creo que para el país han sido muy dañinas. Pero a mí me llama la atención algo. Elian Carp están solicitando una gracia presidencial y en este vaivén dice Alberto Fujimori ha mandado a matar y torturar a miles de gentes. Aparte es una señora con un cinismo enorme, con una irresponsabilidad enorme, que le atribuye al presidente Fujimori delitos sin ninguna prueba, ¿no? Todos sabemos, y la señora misma lo sabe, que al presidente Fujimori, si lo procesaron por temas de derechos humanos, fue en base a una técnica de la autoría mediata, porque no hay prueba, ninguna prueba que acredite. Eso lo dije anoche. Que el presidente, sí, lo sé, si que el presidente hubiera ordenado matar a alguien, al contrario, existían manuales, y está probado, Diego, que existían manuales de cómo la Fuerza Armada, la Policía Nacional debía respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, esta señora, yo creo que algunos dicen, ¿no?, que no sé si llega tanto, que lo que está tratando es de que no le den ningún beneficio al señor Toledo. Sí. Y anoche nos tomamos el trabajo de encontrar en El Tiempo los videos en donde él decía que se tiene que respetar el fallo del Poder Judicial. Exacto, y es más, se burlaba y decía burlonamente que en caso que ya esté para morir, pues se le podía dar el indulto, ¿no? Indulte, 1 o 2 meses si le quedaba. Exacto. Okay. Entonces tu postura es que no se le debería conceder. Para mí no, pero también reconozco, Diego, que esta decisión es exclusivamente de la Presidenta de la República y del Ministro de Justicia, que es el sector encargado de refrendar los actos del Presidente de la República, porque tú sabes que de acuerdo a la Constitución, artículo 120, los actos en solitario del Presidente son nulos, necesitan la refrendación ministerial. Entonces sería la decisión de la presidenta Fujimori acompañada de el refrendo ministerial, que en este caso creo que corresponde al Ministerio de Justicia. Pero no sé, yo me dolería que les diera a este personaje, que es una persona cínica, que es una persona que por muchos años le negó algo fundamental a una persona, a una menor de edad, a su hija, el reconocimiento. Lo negó hasta el último momento, le tiró una tabla de salvación el entonces Monseñor... ¿Zamora estaba ahí? Fue un jesuita... Bambarén, Monseñor Bambarén, que usó sus buenos oficios para lograr, porque ya se lo iban a vacar este señor Toledo. El señor Toledo estuvo a punto varias veces de ser vacado, ¿no? Y no por los fujimoristas, que estábamos perseguidos. Inclusive este señor en la campaña del 2001 a Luz Salgado, a Carmen Lozada y a mí nos amenazó, iba por plazas y calles señalando que si... con nombre y apellido, que si alguna de las 3 que postulábamos al Congreso no renunciábamos a nuestra candidatura, si éramos elegidas nos iba a votar con una ley, así decía. Y nos lograron votar. A Luz Salgado y a Carmen Lozada las destituyeron. A mí me suspendieron 3 años y medio
¿no? Yo denuncié esto, fui y dije, vamos a jugarle en su misma cancha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañé todas las pruebas, nunca me respondieron. O sea, yo incluso pedí permiso para ir, porque estaba con impedimento de salida del país, para ir y entrevistarme con el secretario de la Comisión Interamericana allá en Washington. Y le dije, señor, ¿somos nosotros seres humanos para ustedes o no? ¿Cómo puede decir usted eso? Sí, pues porque a mí no me contestan, pero ustedes contestan a los que denuncian. ¿Y cómo lo logró Toledo? ¿A través de su bancada? ¿Cómo lo logró? ¿Qué cosa? ¿Cómo logró votarlas? No por una ley, por supuesto, sino por una acusación con su cómplice, el señor que no sé si descansará en paz, el señor Díaz Canseco, que lo primero que hizo cuando llegó fue acusarnos, a nosotros presentar una acusación constitucional. Y las destituyeron prontamente a Luz Agaro y a Carmen Lozada porque aparecían en un video conversando con Montesinos. Yo no aparecía ahí porque estaba de viaje en esa ocasión, si no hubiera aparecido. Y entonces a mí me usaron a la señora Pinchi Pinchi para que se invente decir que me habían dado $20,000 para mi campaña, ¿no? Oye, ¿y en eso se sustentaban las acusaciones? Y en acusaciones? eso se sustentaron, y yo estaba internada en una clínica porque me habían hecho recién unos meses antes una trepanación al cerebro porque tenía un tumor benigno, un meningioma, y estaba con descanso en la clínica. No me pude ni siquiera defender y nada, me suspendieron. Pero así como ustedes, Sí. de hecho no planeaba hablar de esto, pero ya que lo estás tocando, hay un drama que vivieron muchos allegados al fujimorismo y sus familias, una persecución que se desató en el gobierno de Toledo, de la cual no se habla mucho. Sí. Se habla de los conocidos, etcétera. Exacto. Pero hubo mucha persecución a familiares y a personas que habían tenido cualquier grado de vinculación con Fujimori. Sí, un odio total, y siempre lo digo, coincido contigo, Diego. Somos visibles, el presidente Fujimori, Luz Salgado, Carmen Lozada, algunos no llegaron a tener vida para defenderse, como Pepe de Lepiani, por ejemplo, una extraordinaria persona, que fue acusado incluso por uno de los, como procurador, por uno de los abogados que él había contratado para la reforma administrativa del Poder Judicial, ¿no? Y muchas personas perdieron su trabajo, se resultaron unos apestados y no sabemos ni siquiera sus nombres. Sí. Sí, es cierto. Yo sí conozco a varios. Sí, claro. Familias que fueron destruidas. Sí, totalmente. Por la persecución. Por supuesto. Entonces, cuando veo ahora que se pretende pedir una clemencia que en ningún momento existió en ese quinquenio, siento lo que decían ellos, ¿no? Sí, claro. Que no vamos a ser olvidadizos. Pero además es probado que es un ladrón. El señor Toledo es un ladrón, es un delincuente. Y digo, ladrón en obras hacia empresas que probadamente sobrevaloraron sus costos en las contrataciones con el Estado. O sea, le ha robado al Estado peruano y dinero que podían significar, pues, cuánta obra en favor de los más pobres. Un personaje vicioso, además, con vicios lamentables, ¿no? Entonces, yo preparé, como tú estuviste también muy activa en esa época, he preparado un resumen, no sé si lo has podido escuchar, de la flexibilización de las condiciones carcelarias a favor de los terroristas. Sí. ¿Tú lo recuerdas como lo he narrado o hay algo que quisieras agregar? No, yo recuerdo el 927 puntualmente. Claro, pero además de eso, no solamente flexibilizaciones, sino conmutaciones de pena, indultos, inclusive, Diego, probablemente no hemos llegado o no has terminado de investigar todo eso. ¿Por qué? Porque los guardaron como secreto de Estado, ni siquiera los publicaban como secreto, ¿no? Entonces fue un momento bastante, y el señor Toledo amplió los componentes de la Comisión de la Verdad, ¿no? Porque eso vino, si bien desde el gobierno de transición del señor Paniagua, es en el gobierno del señor Toledo que se concreta esa comisión, ampliando los comisionados, de los cuales creo 9 de 13 o de 12 eran personas vinculadas a la extrema izquierda. Y salieron muchos como Pedro por su casa. Exacto. Y estaban sí. aquí en la sociedad. Y, por ejemplo, condenas que hubo contra el Perú por el caso Barrios Altos, La Cantuta, no fueron condenas donde se hubiera investigado la situación, sino se allanaron. En el gobierno de Toledo se allanaron a las demandas, jugaron en pared. Inclusive ahí debe haberle caído, yo sospecho, hasta alguna comisión
por los cientos de miles de dólares que luego se les pagaron a esas supuestas víctimas, ¿no? Donde el Estado peruano no se defendió, se allanaron a esas demandas. Se presentaron esas demandas en ese momento y se allanaron a ellas. Como bajaron la cabeza, sí, a claro. muchos les pagaron con terrenos. A muchos, así es. Okay. ¿No? ¿Qué no, porque tengo otros temas de los que quiero hablar. Porque hay mucha gente que dice, pero sí hubieron cosas buenas en el gobierno de Toledo. ¿Qué nota le pondrías al gobierno de Toledo? Decididamente, si bien el señor Toledo, que además yo lo conocí desde los años 80, porque yo incluso 70 los conocía, porque él llega, yo era abogada, inicié yo mi vida laboral y profesional desde estudiante en el Fuero Privativo de Trabajo, que pertenecía al Ministerio de Trabajo. Luego me quedé en asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo hasta el año 84, y ahí vi llegar al señor Toledo con el gobierno del señor Belaúnde, como asesor técnico del ministro Grados Bertorini. Y este señor era un ocioso. Yo era una abogada joven de la alta dirección también de la asesoría jurídica, y nos mandaban a veces a hacer algunas coordinaciones sobre normas, y este señor nunca estaba en su oficina, andaba caminando por todos lados, persiguiendo a los extranjeros que habían en el cuarto piso del Ministerio de Trabajo en Salaberry, que es el Centro Interamericano de Administración de Trabajo. Habían italianos, españoles, siempre él tratando de estar entre extranjeros, ¿no? Sí. Y entonces ya conocía su modo de ser. Y entonces este señor, pese a sus vicios, logró, creo que por esa razón, para él dedicarse a sus vicios y a todo, logró convocar a personas adecuadas para su gabinete. Yo sí reconozco eso, que hubo buenas personas, buenos técnicos en su gabinete. Y entonces se condujeron al país a pesar de él. Sí. Ese mérito quizás hay que reconocerle, que él no influyó demasiado, salvo para dedicarse pues a ver cómo podía morder a los grandes contratistas en ese momento, ¿no? Pero paraba intoxicado. Así es, lo hemos visto. Recordaba ayer, una persona me recordaba, y te acuerdas, Marta, a las fotos, inclusive creo que en Careta salió una primera plana haciendo pis en la llanta de un helicóptero que lo había transportado a él. O sea, con unas actitudes así, haciendo... Sí. Miccionando. Pero lo aprueba mínimo y le das un 11 a su gobierno. A su gobierno, no, sí, yo diría hasta un 13, 14, inclusive los perseguidos que éramos en los pocos meses, por ejemplo, que yo logré que me repongan durante el gobierno del señor Toledo, por ejemplo, se planteó la aprobación del TLC con Estados Unidos y apoyamos. Estaba Marta Moyano, Marta Hildebrand y yo, las tres Martas estábamos y apoyamos. Sí. Pero decididamente como persona, este señor es una persona pues, sin ningún valor. Y la señora Karp, su socia, no solamente potencia esa amoralidad, ¿no? Sino que es incluso más astuta que él. Era muy déspota de trato. Sí, totalmente. Muy déspota de trato. Sí. Ahora, cambiando de tema, habrás visto que renunció Luis Rubio. ¿Qué opinión te merece esto? Yo prefiero no, Diego, ahondar, no quiero herir susceptibilidades, pero me parece que esto ya estaba visto de antes, ¿no? Te deja el feeling de que ya estaba conversado y planificado. Conversado. Es más, sé que en varias entrevistas al señor Rubio le decían, pero usted va a renunciar, ¿no? No, él decía, no puedo renunciar, a Lima no se le puede dejar abandonada, decía él. ¿A Luis Rubio? A Luis Rubio, claro, en una entrevista, si mal no recuerdo, con Beto, Ortiz. Sí. Ok, entonces no quieres profundizar en esto, pero no. Lo que sí vas a decir es que te deja me deja una duda, un sinsabor, como parte de una estratagema, de una estrategia, ¿no? Ha pasado en San Miguel también hoy, no sé si habrás visto. No me enteré. Sí, la que iba de Avanza País liderando la plancha la ha dejado a Eduardo Blés. Ya. Y también se sospecha Cuidado que en Pueblo Libre también, porque me decían que en Pueblo Libre también habían cogido como candidata a la alcaldía a una persona que no tenía nada que ver, y como segunda estaba la alcaldesa actual. Entonces lo que la gente está diciendo es si es que no es mejor dejar la reelección si vamos a ver cosas como esta.
Sí, pues esa, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Sí, ¿no? Sí, y sí, se sí. percibe como que están Ahora, yo soy de principio, Diego, siempre lo he sido, favorable a la reelección en los poderes ejecutivos, en el nacional y por lo tanto en el regional y en el municipal. ¿Ya? Pero también por una cuestión de consistencia, yo decía, si ya no es posible la reelección a nivel del gobierno nacional, tampoco debiera hacerlo a nivel del gobierno regional ni local. ¿No? Pero si se revisaran todas las reelecciones, yo diría ahora que no me digan Marta Chávez está proponiendo que reelección presidencial, no lo estoy proponiendo ni lo voy a proponer, pero estoy hablando a nivel diríamos de comentario, ¿no? Y entonces estas sacadas de vuelta sí me parece que debieran, porque es un fraude a la ley. Es un fraude a la ley y a los electores. La modificación de la reelección presidencial tuvo 3 momentos claros, a fines de los 90, hasta que se llegó a la figura por iniciativa actual del propio presidente Fujimori, claro, en noviembre del año. No fue un cambio y ahí quedó, fueron etapas. O sea... Yo lo he estudiado. Sí, o sea, cuando se produjo la crisis de septiembre del año 2000, el presidente Fujimori tomó la decisión de plantear una iniciativa desde el Poder Ejecutivo para corregir el artículo 112 de la Constitución y eliminar la reelección presidencial, ¿no? Y eso se aprobó. Sí, pero después cambió, ¿no? Creo que hubo un fallo del TC que se modifica. Y, bueno. No. Pero bueno, lo que hubo caso, fue la ley de interpretación auténtica. La ley de interpretación auténtica. Claro, sí, eso. Yo estuve siempre en contra a mí me hubiera gustado que se diga en la Constitución reelección inmediata e indefinida del presidente de la República. Indefinida, ni siquiera por una sola vez. Así es, porque es lo mismo que sucede con un gerente. En una empresa tú no lo votas al gerente solo porque ya cumplió 4 años, o 8, o 12. Si está haciendo las cosas bien, debe quedarse. Es cierto que te obliga, Diego, a generar mayores controles. Sí, pero ¿no? Yo creo que en principio la alternancia del poder es fundamental. Pero eso es que hay alternancia de poder de acuerdo al voto electoral, ¿no? No olvidemos que cada reelección implica decisión del elector. Ojo, no es que sea una continuidad. Okay. Ahora, en los pocos días que ya estás en el Senado, ¿cómo vas viendo, sintiendo la posibilidad de generar consensos para votar ciertas cosas que van a ser importantísimo votar? Sí. Yo creo que sí hay posibilidades de consenso. Yo creo que sí los hay. Ahora mismo la Junta de Portavoces se ha reunido, ha acordado, por ejemplo, en el Senado definir cuántas comisiones son entre las ordinarias, las especiales y las que no son dictaminadoras, el número de integrantes de cada comisión y cuántas comisiones le corresponden a cada uno de los 6 grupos políticos, ¿no? Yo creo que ese es ya un primer avance. Fuerza Popular va a ir con 9, creo, si no me equivoco. Somos, 9 comisiones. 9 comisiones, sí. Claro. Pero miembros hay 12 y de los cuales nos tocan 4 a nosotros, ¿no? ¿Sabes a dónde va a ir presupuesto? ¿Va a ir a Fuerza Popular? Espero que sí, yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, a mí nunca me ha gustado, yo nunca he sido miembro de la Comisión de Presupuesto, digo, sí. Jamás. ¿Hay algún sector, algo con que dices, esto va a ser imposible con ellos, de ninguna manera, en ningún caso? ¿La gente de Juntos por el Perú, ves que podrían votar con ustedes en algo? Sí, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, porque hay una cosa, Diego, no todos los integrantes de las bancadas tienen, salvo Fuerza Popular, Renovación, que son partidos consolidados, grandes, pero en las otras bancadas hay mucha gente a la que han convocado solamente para llenar la lista. Yo sé de varios casos, en el Senado y en diputados, ¿no? Y que entonces están ahí, pero no es porque estén totalmente de acuerdo con la visión de país que oficialmente representa ese partido, ni el líder que está ahí. Y entonces son personas que van a ir encontrando en distintos momentos una vertiente con la cual identificarse. Aparte del hecho, sobre todo en el caso de diputados, aparte del hecho de que el Poder Ejecutivo atrae, sobre todo para la gente de provincias, Diego. Los congresistas, senadores o diputados
de provincias quieren siempre cumplir porque tienen a sus electores soplándoles la nuca. No es el caso del distrito electoral de Lima, que es un distrito electoral grande. Yo siempre he reconocido y he saludado a mis colegas de las circunscripciones distintas a las de Lima, sí. Circunscripciones más pequeñas, donde es más difícil la reelección, donde hay más control y seguimiento y más exigencia de los electores, a veces incluso exigencias que no son las correctas, porque creen que el congresista debe poner pistas, debe generar colegios, hospitales, universidades, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que el Poder Ejecutivo puede ir atrayendo esas sobre todo, de repente en Juntos por el Perú o Ahora Nación, algunos vayan encontrando su voz y posiblemente se den cuenta que tenían ideas equivocadas, ¿no? Exacto, y en nosotros grupos también, en todos, ¿eh? Yo sé de casos en todos, incluso en Buen Gobierno, sí, ¿no? De gente que está ahí porque lo convocaron para llenar la lista. Okay. Bueno, esperemos. Sí, porque para bien del país, esperemos. Sí. Así es. No quiero dejar de preguntarte, no sé, ¿la presencia de Juan Cheput tú crees que influya en mover la aguja a favor del indulto? No creo, porque para mí es claro y creo que no quiero hablar por ella, pero para Lucho Galarreta, para Keiko Fujimori, se trata de una persona vinculada al señor Toledo y no puede dejar de decir, quizás él sienta que no puede dejar de decir lo que dice, ¿no? Sí. Como repito, él fue el asesor que el expresidente Toledo tenía acreditado en el Congreso, pagado en el Congreso por 5 años luego de que terminó su mandato, ¿no? ¿Le has preguntado a Keiko? Hay varios en el gabinete que personalmente a mí no me han gustado. Hay muchos otros que sí, Ya. Pero sí hay un nombre que verdaderamente es incomprensible, es Rafael Belaúnde. ¿Le has preguntado a Keiko qué cosa la poseyó para incorporarlo a su primer gabinete, sobre todo? No, pero no he podido hablar con ella porque el trabajo que han estado teniendo es enorme. No es fácil encontrar, primero, ocuparse de la transferencia, de los grupos de transferencia, en un plazo menor a un mes, Diego. Luego, designar a los ministros. Al señor Belaúnde lo he conocido recién personalmente, pero tenía referencias de él, pero más vinculado al tema de energía y minas, ¿no? Pero en verdad yo confío en que han pensado muy bien, han calibrado muy bien. Y en todo caso, Diego, todos los ministros, creo, sobre todo en un primer gabinete, están en un proceso de evaluación. Veamos qué pueden hacer. Defensa es un sector muy, muy importante. Muy importante, ¿no? Entonces, pero a veces, pues, tenemos también sorpresas agradables, ¿no? Sorpresas agradables. Y si se trata de un gestor en otro sector, de repente puede poner un ojo distinto, nuevo, en un contexto en el que se necesita, pues, adecuada gestión también, ¿no? Nunca ha estado alineado con la voz de los patriotas que apoyábamos a los militares, siempre ha estado con el tufío progre de derechos humanos, se opuso a la compra de los aviones. Sí, la verdad que es bien cuestionable. Sí, no, los antecedentes no lo presentan de una manera, pero de repente, pues, puede haber alguna identificación, alguna conversión, por decir alguna palabra, ¿no? Ojalá. Sí. Gracias por venir. Gracias más bien, Diego, encantada. 7:59, Marta Chávez ha estado con nosotros.